Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. Esta es la copia del dibujo. Una boa tragándose a un animal. En el libro se afirmaba: la serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero?, me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Se ve el elefante dentro de la serpiente. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve, pues, que elegir otro oficio, y aprendí a pilotar aviones. He volado un poco por todo el mundo, y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. A primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida, he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca. Pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número 1, que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo. E invariablemente me contestaban siempre: es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. Viví así, solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta cuando hace 6 años tuve una avería en el desierto del Sáhara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar, yo solo, una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena, y unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en el medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía: «Por favor, pínteme un cordero». «¿Eh? Pínteme un cordero». Me puse en pie, de un salto como herido por un rayo. Me froté los ojos. Miré a mi alrededor. Vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo. Pero no es culpa mía.
Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de 6 años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré, pues, aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar más habitado próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré, por fin, articular palabra, le dije, «Pero, ¿qué haces tú aquí?» Y él respondió entonces, suavemente, como algo muy importante, «Por favor, pínteme un cordero». Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a 1000 millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. «No importa», me respondió, «pínteme un cordero». Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada, y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito, «No, no, yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho espacio. En mi tierra es todo muy pequeño. Necesito un cordero. Pínteme un cordero». Dibujé un cordero. Lo miró atentamente y dijo, «No, este está ya muy enfermo. Haz otro». Volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente, con indulgencia. «¿Ves? Esto no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos». Rehice nuevamente mi dibujo. Fue rechazado igual que los anteriores. «Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo». Falto ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor, garrapateé rápidamente este dibujo, se lo enseñé y le entregué. «Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro». Con gran sorpresa mía, el rostro del joven juez se iluminó. «Así es como yo lo quería». «¿Crees que sea necesaria mucha hierba para ese cordero?» «¿Por qué?» «Porque en mi tierra es todo tan pequeño». Se inclinó hacia el dibujo y exclamó, «Bueno, no tan pequeño, está dormido». Y así fue como conocí al Principito. La primera vez que leí El Principito, yo estaba en cuarentena en Nancy, en Francia, estudiando francés. Y leí El Principito para aprender francés. La primera vez que lo leí. Ya por marzo, abril de 2020. Y lo leí una y otra vez, pero no comprendía muy bien a lo que se refería. Hasta que vine aquí, a esta isla, y me reuní con Todd. Y Todd me dijo, ¿no ves el elefante dentro de la serpiente? Siempre estuviste dibujando el elefante dentro de la serpiente. Entonces me mostró algo que nunca había prestado atención. Me hizo ver cómo yo desde pequeño también dibujaba cosas que otros no entendían. Cómo veía en los mapas, en la geografía, en la historia, formas, ideas que para mí eran obvias que estaban ahí, pero que el mundo racional no las observaba, no les prestaba atención.
Y siempre había dibujado el Nilo. Y siempre había sido atraído a este lugar, por mis memorias, por mis misiones. Pero cuando vine aquí, después de la pandemia, me dijo, encuentra el elefante. Y ese elefante era en las Islas Elefantinas, este lugar donde me encuentro ahora. Todas las islas que están en Asuán. Se les llama elefantinas porque tienen forma de elefantes. Parecen elefantes que se están metiendo en el agua. Entonces, los árabes les llamaron filé, fil, que en árabe significa elefante. Hoy todo el mundo conoce al templo de Isis, que está en la isla de Filé. En realidad la isla no se llama Filé. Filé se le llama a todas las islas que están en el territorio de Isis, porque son los elefantes. Entonces, Todd me muestra el Nilo como esa gran serpiente, esa gran boa, y en su centro, al elefante. Todas las islas que se había tragado la represa de Asuán. Para aquellos que no saben, el Nilo tiene varias represas, varios escalones de los cuales se genera energía. Pero hay un lugar en el Nilo que el agua está estancada, que no fluye como el río, sino que está cerrado, como atrapado. Y eso es entre la vieja represa de Asuán y la nueva represa de Asuán. Yo estoy en el medio de esas dos ahora mismo. Estoy en esa agua estancada, donde está la isla de Filé, donde está la isla que contiene el templo de Isis, de la madre, donde está supuestamente la puerta al Ben Ben, en la piedra original. La represa de Asuán estancó el agua de la madre, el flujo de la vida. Ya el Nilo no tiene crecidas como antes, porque ahora la represa de Asuán lo retiene, creando ese gran lago que se llama Nasser, que está del otro lado de la represa, una de las represas más grandes del mundo. Y Todd me mostraba a la serpiente que se había tragado al elefante. Y me dijo, no te olvides que en esa boa que se tragó al elefante es donde vas a encontrar la caja, donde dentro está el Cordero de Dios. Y fue muy simbólico para mí. La caja es el cubo de Metatron. Y el Cordero es un simbolismo de pureza, de limpieza del terreno. Es un animal al servicio. Y el principito, que es Horus, Lucas, la luz, el fotón, el ojo perdido, el ión, que vive en ese pequeño mundo que está siendo consumido por 3 árboles, 3 boababs, 3 árboles africanos que están destruyéndolo todo. El árbol cósmico, el árbol de la sabiduría y el árbol de la vida. Pero para él están consumiendo su pequeño mundo, que es un átomo. Porque esos 3 árboles no están correctamente cuidados. Entonces necesita que el Cordero los pode, los limpie, los mantenga, para que no consuman todo el planeta, todo el átomo.
Pero para poder conseguir esa herramienta que él necesitaba, que era el corderito, lo que necesitaba era imaginación. Y esa imaginación estaba dentro del cubo, dentro de la caja. Entonces cuando el piloto, el artista frustrado, le construye la caja, pasan dos cosas. El Principito ahora tiene la herramienta para poder extraer todo lo que necesita para resolver su problema en su mundo, en su realidad cuántica. Y el piloto se da cuenta de algo mucho más importante. Todos los poderes están dentro del cubo. La imaginación. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Por eso me trajo acá. En cierta forma soy ese piloto frustrado. Todd me llevó hasta Lyon, al aeropuerto de Saint-Exupéry, que es quien escribió esta historia, el piloto frustrado. Y me mostró que el río Lyon procede directamente de Ginebra, donde se rompió el átomo, donde se rompió ese pequeño mundo del principito. Y principito significa el principio universal, la mente, la luz. Se fracturó ese principio y desde ahí hemos tratado de recuperarlo, de rearmarlo. Allí en Ginebra, justo frente a Lyon, el león, el Ion, le Lion. Y la inspiración para escribirlo, Saint-Exupéry lo tuvo en Patagonia, en Argentina, donde había pasado bastante tiempo también piloteando. Cuando estuve aquí en esta isla, en las Islas Elefantinas, el tejedor, Hermes, todos me empezaron a hablar en francés, pero en un francés antiguo. Y me ponían a mí en ese lugar de construirle la caja al principito, de construir un cubo de sal. Cloro y sodio, juntos, creando una caja donde dentro la imaginación pueda crear un nuevo mundo. Lo esencial es invisible a los ojos. Y solo lo puedo hacer a través de la imaginación, en una hoja en blanco. Por eso estoy aquí. Y esa sensación de tristeza y de angustia, que son ese veneno, lo que hacen es ralentizar mi ritmo. Entiendo que cuando estoy en mi otro mati, en el mati del espacio, el que se mueve por todos lados y viaja y está contento y
y es un payaso y se ríe y hace locuras por el mundo. Ese Mati va muy rápido, a otro ritmo, muy acelerado. Y el Mati del ojo, del tiempo, el que marca el ritmo, necesita ralentizarlo, bajar la presión. Esa olla de presión constante de energía que crea todos los proyectos y que se atropella sobre sus propios proyectos. Ahí es donde viene la depresión. Ahí es donde viene la angustia, la necesidad de respirar de otra forma, de bajar la presión. La razón por la que hago esto es porque vivo en extremos. Probablemente muchos de ustedes también viven en extremos. Por eso nos sentimos como nos sentimos. Tal vez en esos extremos, en ese infrarrojo y ultravioleta, para construir el puente arcoíris hay que ir al medio. Y ese es el veneno que expongo sobre mí. Me voy a los extremos porque al ver tantas cosas juntas, lo quiero abarcar todo el espectro de la luz. Y eso no está bien. Por eso me autodestruyo constantemente. Lo esencial es invisible a los ojos. Por eso tengo que cerrar los dos Mati y desaparecer por un momento. Ojo por ojo, cierro los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Enough.